Mientras tocaba por última vez la tierra fresca de la tumba de mi hijo, mi nuera me susurró al oído: «Transfiéreme las 4 villas y los 2 coches, o después de Javier, tendrán que asistir también a tu funeral». En el instante en que oí esa voz gélida, supe que la muerte de mi hijo no había sido un accidente, había sido un asesinato, y la asesina estaba justo frente a mí. Esta es mi historia, la de Victoria Álvarez. En mis 70 años de vida, construí un imperio textil, amasé una fortuna, pero viví para una sola cosa: mi hijo Javier. Y ahora verán cómo recuperé todo de aquellos que tenían su sangre en las manos. Miren hasta el final para ver cómo se hizo justicia y cómo la avaricia fue castigada. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos escuchan. El aire era pesado, incluso bajo el sol mexicano. Hasta el olor de las flores en el jardín de la iglesia olía a luto. Estábamos en el funeral de Javier, el único sentido de mi vida. Los años que dediqué, el negocio textil que construí con mis propias uñas, esas 4 villas, esos coches de lujo, todo era suyo, todo era para él. Yo, Victoria Álvarez, había dedicado mi vida a mi familia, y ahora lo único que quedaba de mi familia era un puñado de tierra. La noticia del repentino accidente de tráfico de Javier fue como un cuchillo clavado en mi pecho. Pero incluso en ese momento, en ese primer shock, algo no cuadraba. Mi hijo era un conductor prudente, conocía ese coche de memoria. Que los frenos fallaran, eso había sembrado una semilla de duda en mi mente, pero el dolor había ahogado la sospecha. Hasta ese día, todos en el funeral estaban agotados. Las lágrimas corrían como ríos. Excepto una persona, mi nuera, Daniela. No había ni una lágrima en sus ojos, solo impaciencia. Su caro vestido negro parecía más adecuado para un desfile de moda que para el luto. Su mirada arrogante no era la de una esposa afligida aceptando el pésame, sino la de una contable calculando la herencia. Ni siquiera la muerte de mi hijo había extinguido la avaricia insaciable en sus ojos. Tan pronto como terminó la ceremonia, mientras la gente comenzaba a dispersarse, me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel, incluso a través de los caros guantes de encaje. Me arrastró lejos de la tumba de mi hijo, hacia la sombra de los fríos muros de la vieja iglesia. Me miró a la cara, debajo de esa máscara de porcelana. En sus ojos no había dolor, ni tristeza, solo un frío cálculo. «Escúchame, anciana», dijo, su voz como el siseo de una serpiente. «Javier se ha ido. Ya no tiene uso para ese dinero. Pero yo sí». Me quedé paralizada por el shock. Intentaba comprender lo que estaba diciendo. Una expresión horrible, parecida a una sonrisa, se extendió por su rostro. «Me vas a transferir las 4 villas y los 2 coches», susurró. Su voz amenazante se mezcló con los sollozos a nuestro alrededor. Inmediatamente. «¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo?», logré decir con voz temblorosa. «Mi hijo acaba de…», me interrumpió. «Tu hijo está muerto. Ahora es el turno de la fortuna. Si no firmas esos papeles», dijo, y dio un paso más cerca de mí. «Después de Javier, tendrán que asistir también a tu funeral». Y entonces ocurrió. El dolor por la muerte de mi hijo dio paso a una conciencia helada. El momento de ese accidente vino a mi mente. Los frenos, las extrañas conversaciones telefónicas de Daniela últimamente. Javier diciéndome: «Mamá, Daniela está gastando mucho dinero últimamente. Creo que está en problemas. Esto no fue un accidente, fue un asesinato planeado por la avaricia. Mi nuera había matado a mi hijo, y ahora me estaba amenazando a mí». Miré esa expresión de victoria en su rostro. Creía que lo había conseguido todo. La herencia, el lujo, mi vida, pero había algo que no sabía. Yo había pasado mis 70 años luchando, y este era su final. No, el mío. Lentamente me giré hacia ella y hablé con una sangre fría que nunca antes había sentido en mi vida. «Daniela», dije con una voz tan tranquila que incluso yo misma me sorprendí de mi propio control, y mis palabras salieron como hielo derritiéndose lentamente bajo el sol. «Tienes razón.
En una cosa, y es que Javier ya no está aquí, pero te equivocas en todo lo demás, porque esas propiedades, esos coches, esa fortuna, nunca fueron de Javier, y nunca lo serán tuyas. Vi cómo su rostro se contraía de confusión y rabia, y sus ojos brillaron con esa codicia enfermiza que había visto crecer en ella durante años, como una planta venenosa que finalmente había florecido en el asesinato de mi hijo. ¿De qué estás hablando, vieja loca?, siseó entre dientes, mientras miraba alrededor, para asegurarse de que nadie nos escuchaba, porque incluso en su arrogancia sabía que había cruzado una línea peligrosa. Estoy hablando de que todo está a mi nombre, Daniela, y seguirá, estándolo hasta el día que yo decida lo contrario. Respondí mientras sentía cómo la claridad mental atravesaba la niebla de mi dolor como un rayo de sol después de una tormenta, y continué hablando con esa misma voz gélida que parecía pertenecer a otra persona más fuerte de lo que yo creía ser. Y ahora que mencionas funerales, déjame decirte algo que te va a interesar mucho, porque veo que tienes prisa por cobrar tu herencia sangrienta. Daniela dio un paso hacia atrás, y por primera vez, desde que había llegado al Siana funeral, vi un destello de incertidumbre en sus ojos de depredador, y eso me dio la fuerza para continuar, porque entendí en ese momento que había subestimado a esta vieja mujer que había construido un imperio con sus propias manos. Ayer por la tarde, le dije acercándome a ella, esta vez siendo yo quien invadía su espacio personal. Recibí una llamada muy interesante del mecánico de Javier, ese hombre honesto que ha revisado nuestros coches durante 20 años. ¿Y sabes qué me dijo Daniela? Me dijo que los frenos del coche de mi hijo fueron saboteados profesionalmente y que alguien pagó muy bien para que pareciera un accidente. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro, dejándolo pálido como la cera de las velas, que precado quenal con alque, ardían junto a la tumba de mi hijo, y sus labios temblaron buscando palabras que no llegaban, porque la sorpresa la había dejado muda, como una estatua de sal. No sé de qué hablas, logró decir finalmente, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior, y ahora sonaba hueca y desesperada como el aullido de un animal acorralado. Estás inventando cosas por el dolor, estás delirando, Victoria. ¿Delirando?, repetí con una sonrisa amarga que dolía en mis propios labios. Quizás tengas razón, quizás el dolor me está volviendo loca, pero ¿sabes qué es curioso, Daniela? Resulta que el mecánico guardó las piezas saboteadas y ya están en manos de la policía junto con las grabaciones de las cámaras de seguridad del taller que muestran a un hombre que entró hace 2 semanas preguntando específicamente por el coche de Javier. Ahora, Daniela estaba temblando visiblemente y sus manos se cerraron en puños mientras sus uñas perfectamente pintadas se clavaban en sus propias palmas, y yo podía ver cómo su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida, una explicación, una mentira que pudiera salvarla del abismo que se abría bajo sus pies de diseñador. «¿Estás mintiendo?», dijo, pero su voz carecía de convicción y sonaba más como una súplica que como una acusación. «No hay ninguna prueba de nada». «Oh, pero sí la hay, mi querida nuera», respondí, saboreando cada palabra como si fuera el último trago de un vino amargo que había estado guardando para esta ocasión. «Y no solo eso, porque verás, una madre conoce a su hijo mejor que nadie, y Javier me contó hace 3 semanas que te había visto con otro hombre, un tal Ricardo, saliendo de un hotel de lujo en el centro de la ciudad, y que, cuando te confrontó al respecto, tú le dijiste que era un socio de negocios. Pero mi hijo no era tonto, Daniela. Sabía reconocer una mentira cuando la escuchaba. El rostro de Daniela pasó de la palidez al rojo intenso de la ira y la desesperación, y dio un paso amenazante hacia mí, pero yo no retrocedí ni un centímetro, porque había pasado 70 años en este mundo, y había enfrentado cosas mucho peores que una asesina codiciosa disfrazada de viuda doliente. Ricardo. Escupió su nombre como si fuera veneno. No tienes ni idea de nada, vieja entrometida. Y si crees que puedes probar algo, estás muy equivocada porque no hay nada que probar. Nada que conecte a nadie con nada. ¿Ah, no?, pregunté, mientras sacaba de mi bolso un pequeño sobre que había estado guardando como mi carta de triunfo.
Entonces, supongo que no te importará saber que este sobre contiene fotografías de ti y Ricardo juntos en ese mismo hotel, besándose apasionadamente junto a la piscina hace apenas un mes. Y también copias de las transferencias bancarias que hiciste a su cuenta, transferencias por cantidades bastante significativas que coinciden sospechosamente con el pago que recibió el mecánico corrupto que saboteó el coche de mi hijo. Vi cómo Daniela intentaba arrebatarme el sobre, pero yo fui más rápida de lo que ella esperaba, y lo alejé de su alcance mientras continuaba hablando con esa frialdad que parecía emanar de algún lugar profundo dentro de mí, donde el dolor se había transformado en determinación de acero. Pero eso no es todo, Daniela, porque ¿sabes qué más descubrí mientras investigaba la muerte de mi hijo? Descubrí que tú y Ricardo habían planeado todo esto desde hace meses, que habían calculado exactamente cuánto valía la herencia de Javier, y que habían decidido que era más fácil matarlo y quedarse con todo que simplemente divorciarse y conformarse con la mitad. Mentiras. Todo son mentiras de una vieja amargada que no puede aceptar que su precioso hijo tuvo un accidente, gritó Daniela, perdiendo completamente la compostura. Y su voz resonó entre las lápidas, haciendo que algunas personas que aún quedaban en el cementerio voltearan a mirarnos con curiosidad morbosa. No tienes pruebas reales de nada, Victoria. Solo son suposiciones y teorías conspirativas de una mente senil. ¿Suposiciones? Repetí mientras sentía cómo una risa amarga brotaba de mi garganta, como agua de un pozo envenenado. Déjame contarte otra suposición entonces, y veamos si te parece tan descabellada como las demás, porque resulta que contraté a un investigador privado hace 2 días, inmediatamente después de que el mecánico me llamara con sus sospechas. ¿Y sabes qué encontró ese investigador? En solo 48 horas, encontró que Ricardo tiene antecedentes penales por fraude y extorsión, que fue arrestado hace 5 años por intentar estafar a una viuda anciana en Madrid, y que después de salir de la cárcel vino aquí a México, buscando nuevas víctimas. Vi cómo Daniela retrocedía paso a paso, mientras yo avanzaba hacia ella. Y ahora éramos nosotras las que estábamos alejándonos cada vez más de la tumba de Javier, adentrándose en la parte más antigua del cementerio, donde las lápidas eran tan viejas que los nombres estaban borrados por el tiempo y la lluvia. También descubrí, continué, implacable como una tormenta que finalmente había encontrado su curso natural, que tú y Ricardo se conocieron en un casino hace 8 meses, y que desde entonces has estado perdiendo cantidades obscenas de dinero en las mesas de póker, dinero que sacabas de las cuentas conjuntas que compartías con mi hijo, dinero que él ganaba con su trabajo honesto, mientras tú lo dilapidabas con tu amante, apostando a cartas y dados. «Cállate», gritó Daniela con los ojos desorbitados y las venas del cuello hinchadas por la rabia. «Cállate ahora mismo, o te juro que te voy a hacer callar. Me vas a hacer callar como meritados. ¿Hiciste callar a mi hijo?». Le espeté mirándola directamente a los ojos, sin pestañear, y vi cómo algo se rompía dentro de ella, como si la máscara de civilización que había estado usando durante años finalmente se resquebrajara, dejando al descubierto al monstruo que siempre había habitado debajo. «¿Vas a matarme aquí mismo en el cementerio frente a todos los testigos, o vas a ser más inteligente esta vez y contratar a otro asesino a sueldo para que lo haga parecer un accidente?». Daniela me miró con tanto odio que sus ojos parecían arder con un fuego negro y helado al mismo tiempo, y por un momento pensé que realmente iba a atacarme físicamente allí mismo entre las tumbas. Pero entonces algo cambió en su herando. Expresión y una sonrisa cruel y calculadora reemplazó la máscara de furia. «Estás muy segura de ti misma, Victoria», dijo con una voz peligrosamente suave que me puso la piel de gallina. «Pero déjame decirte algo que quizás no sepas, porque verás, yo también he estado haciendo mis propias investigaciones y he descubierto cosas muy interesantes sobre ti y tu perfecta reputación». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero mantuve mi expresión impasible, porque no iba a darle la puta satisfacción de verme asustada después de todo lo que había revelado. «Sigue», le dije con frialdad. «Estoy ansiosa por escuchar qué clase de mentiras has fabricado ahora». «Oh, no son mentiras, Victoria», respondió Daniela con esa sonrisa horrible todavía pegada a su rostro como una cicatriz.
Son hechos verificables como el hecho de que tu maravilloso imperio textil fue construido sobre trabajo infantil en las fábricas del sur, que durante años empleaste a niños menores de edad, pagándoles salarios miserables mientras tú te enriquecías con su sufrimiento. Eso es absolutamente falso, dije sintiendo cómo la indignación me hacía temblar. Nunca en mi vida he explotado a ningún niño, y todas mis fábricas cumplen con las leyes laborales más estrictas. ¿Ah, sí?, preguntó Daniela, sacando ahora su propio teléfono y mostrándome una serie de fotografías que no pude ver claramente desde donde estaba. Entonces, explícame estas fotos que Ricardo obtuvo de un periodista de investigación que estaba a punto de publicar un artículo explosivo sobre tus prácticas comerciales antes de que misteriosamente decidiera no hacerlo. Supongo que después de recibir una generosa compensación económica de tu parte. Me acerqué para ver las fotografías y lo que vi me dejó sin aliento, porque efectivamente mostraban niños trabajando en lo que parecía ser una de mis fábricas. Pero yo sabía que eso era imposible, porque había implementado controles rigurosos precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Esas fotos están manipuladas, dije con convicción aunque sentí una pequeña semilla de duda plantándose en mi mente, o fueron tomadas en alguna otra fábrica y alteradas digitalmente para parecer que son mías. Piensa, lo que quieras, Victoria, pero yo tengo copias de todo. Y si decides ir a la policía con tus supuestas pruebas sobre la muerte de Javier, yo voy a ir a los medios de comunicación con estas fotos y con toda la documentación que demuestra que tu fortuna está construida sobre la explotación infantil. Amenazó Daniela guardando su teléfono con un gesto triunfal. Imagina los titulares. La reina textil de México, expuesta como explotadora de niños, tu reputación quedará destruida, tus negocios se irán a la ruina y pasarás tus últimos años en la cárcel o en el ostracismo social. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar y calculando mis opciones, porque me di cuenta de que Daniela había estado preparándose para este enfrentamiento tanto como yo, y que había conseguido crear su propio arsenal de armas para usarlas en mi contra si era necesario. Así que aquí está mi propuesta, Victoria, continuó Daniela con esa voz suave y venenosa. ¿Tú te olvidas de tus teorías conspirativas sobre el accidente de Javier? Firmas los papeles, transfiriéndome las propiedades y los coches como compensación por mi pérdida como viuda desconsolada. Y yo me olvido de publicar estas fotos y arruinar todo lo que has construido durante 70 años. Chantaje, dije, escupiendo la palabra como si fuera veneno. Eso es lo que esto es, puro y simple chantaje. Llámalo como quieras, respondió Daniela, encogiéndose de hombros con indiferencia. Yo lo llamo negocio, y tú mejor que nadie deberías entender de negocios, Victoria. Así que, ¿qué dices? Tenemos un trato. Miré a esta mujer que había asesinado a mi hijo, que ahora me estaba extorsionando y que probablemente dormiría tranquila esa noche creyendo que había ganado, y sentí como algo dentro de mí se endurecía como el acero templado en el fuego. No, dije simplemente, y vi cómo la sorpresa reemplazaba la confianza en su rostro. No voy a hacer ningún trato contigo, Daniela, porque, verás, hay algo que no has considerado en tus planes tan cuidadosamente elaborados. ¿Y qué es eso?, preguntó con desconfianza. Que yo ya no tengo nada que perder, respondí sintiendo una extraña liberación al pronunciar esas palabras. Mi hijo está muerto, lo único que me importaba en este mundo ha desaparecido, y esas propiedades, esos coches, ese dinero, todo eso no significa nada sin Javier. Así que adelante, publica tus fotos falsas, destruye mi reputación, arruina mi negocio, porque mientras tanto yo voy a dedicar cada segundo que me quede de vida, cada peso que me quede en el banco y cada gramo de energía en mi cuerpo viejo a asegurarme de que tú y tu amante paguen por lo que le hicieron a mi hijo. Vi cómo el rostro de Daniela se transformaba nuevamente, y la confianza, arrogante, daba paso a algo más oscuro, más peligroso, y me di cuenta de que había calculado mal porque una persona sin nada que perder es mucho más peligrosa que una persona con todo por ganar. Estás cometiendo un error, Victoria, dijo con voz temblorosa por la rabia contenida. Un error muy grave que vas a lamentar.
El único error que cometí fue confiar en ti. Respondí dándome la vuelta para alejarme de ella, pero ese error termina ahora mismo. Mientras caminaba de regreso hacia donde estaba la tumba de mi hijo, escuché sus pasos detrás de mí y sentí su mano agarrándome del brazo con fuerza, pero me solté de un tirón y la tumba de regreso. Enfrenté una última vez. No me vuelvas a tocar, le advertí con una voz que no admitía discusión, porque la próxima vez que lo hagas, te juro por la memoria de mi hijo que no voy a ser tan civilizada como lo he sido hoy. Esto no ha terminado, siseó Daniela, ni siquiera ha comenzado. Tienes razón, concordé con una sonrisa triste. Esto apenas comienza, pero vas a descubrir que subestimaste gravemente a esta vieja mujer que has estado tratando con tanto desprecio. Me alejé de ella sin mirar atrás y mientras caminaba, entre las tumbas hacia mi coche, sentí cómo las piezas de un plan comenzaban a formarse en mi mente, porque si Daniela creía que iba a rendirme tan fácilmente, entonces realmente no me conocía en absoluto. Llegué a mi coche, un Mercedes negro que Javier me había regalado para mi cumpleaños número 65, y antes de subir, miré una última vez hacia atrás, viendo la figura de Daniela todavía de pie entre las lápidas, hablando frenéticamente por su teléfono celular, probablemente llamando a Ricardo para contarle sobre nuestra conversación. Te prometo, hijo, susurré tocando el medallón que llevaba al cuello con la foto de Javier cuando era niño. Te prometo que voy a hacer justicia, que no voy a dejar que se salgan con la suya, que voy a descubrir toda la verdad y que el mundo entero va a saber lo que te hicieron. Subí al coche y conduje de regreso a mi casa, una de las 4 villas que Daniela tanto codiciaba, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, rodeada de jardines exuberantes y muros altos que habían sido mi refugio durante tantos años, pero que ahora se sentían como una prisión dorada, llena de recuerdos dolorosos. Al entrar a la casa, fui directamente a mi estudio, esa habitación forrada de madera oscura donde había tomado todas las decisiones importantes de mi vida empresarial, y me senté frente a mi escritorio, sacando de un cajón cerrado, con llave, una carpeta gruesa que contenía todos los documentos que había estado recopilando durante los últimos 2 días. El mecánico de Javier no solo me había dado las piezas saboteadas y las grabaciones de seguridad, también me había proporcionado el nombre del hombre que había entrado al taller preguntando por el coche de mi hijo, y ese nombre era efectivamente Ricardo Mendoza, el mismo hombre con el que Daniela había estado teniendo su aventura amorosa. Pero eso no era todo, porque el investigador privado que había contratado había ido mucho más allá de simplemente confirmar los antecedentes criminales de Ricardo, y había descubierto una red completa de fraudes y estafas que se extendía por varios países y que involucraba a múltiples víctimas, todas ellas mujeres adineradas que habían sido seducidas, manipuladas y finalmente despojadas de sus fortunas por este hombre sin escrúpulos. También había descubierto algo aún más perturbador, y era que Daniela no era la primera esposa que Ricardo había convencido de asesinar a su marido por dinero, porque 5 años atrás en España había estado involucrado en un caso similar, donde una mujer había envenenado a su esposo millonario después de comenzar una relación con Ricardo, pero en ese caso no habían podido probar nada concluyente, y el caso se había cerrado como muerte por causas naturales. Miré todos estos documentos esparcidos sobre mi escritorio y me pregunté cuántas otras mujeres habían caído en las redes de este depredador, cuántas familias habían sido destruidas por su codicia y cuántos hijos habían perdido a sus padres por culpa de sus manipulaciones. No más, dije en voz alta en la habitación vacía. Esto termina ahora. Tomé mi teléfono y llamé al investigador privado, un hombre llamado Mauricio López, que había venido altamente recomendado por uno de mis abogados de confianza y que hasta ahora había demostrado ser extremadamente competente y discreto en su trabajo. Señora Álvarez, contestó al segundo timbre con su voz profesional y neutral. ¿En qué puedo ayudarla? Mauricio, necesito que intensifiques la vigilancia sobre Daniela y Ricardo. Le dije sin preámbulos, porque había aprendido durante mis años en los negocios que el tiempo era un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo. En cortesías innecesarias, después de lo que ocurrió en el funeral,
Estoy segura de que van a acelerar sus planes, y necesito saber cada movimiento que hagan, cada llamada que realicen, y cada persona con la que se reúnan. Entendido, respondió Mauricio. Ya tengo a 2 de mis mejores agentes, siguiéndolos discretamente, pero puedo asignar más recursos si lo considera necesario. Hazlo, ordené. Y quiero que también investigues esas fotografías que Daniela me mostró hoy, las que supuestamente muestran trabajo infantil en mis fábricas, porque sé que son falsas, pero necesito pruebas concretas de que han sido manipuladas digitalmente. Me pondré en contacto con un experto en análisis forense, digital, que trabaja con nosotros, dijo Mauricio. Si esas imágenes fueron alteradas, él podrá demostrarlo sin lugar a dudas. Excelente, dije sintiendo cómo un poco de la tensión en mis hombros comenzaba a aflojarse. Y Mauricio, hay algo más que necesito que investigues, y esto es quizás lo más importante de todo. Dígame, señora Álvarez, necesito que averigües exactamente cómo sabotearon el coche de Javier, quién lo hizo, dónde lo hicieron, y si hay algún registro, alguna grabación, alguna prueba física que pueda vincular directamente a Ricardo con el acto del sabotaje, expliqué, sintiendo cómo mi voz se quebraba ligeramente al hablar de los detalles técnicos de la muerte de mi hijo. El mecánico me dio las piezas dañadas, pero necesito más. Necesito una cadena de evidencia que sea irrefutable ante un tribunal. Comprendo perfectamente, dijo Mauricio con una nota de compasión en su voz. Voy a poner a mi mejor equipo en esto, y le prometo que si hay algo que encontrar, lo vamos a encontrar. Gracias, Mauricio, dije sintiéndome genuinamente agradecida por primera vez en días. Mantente en contacto. Colgué el teléfono y me recliné en mi silla cerrando los ojos por un momento mientras intentaba procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas, y de repente sentí el peso de mis 70 años cayendo sobre mí como una avalancha, porque por primera vez en mucho tiempo me sentí vieja, cansada y terriblemente sola. Pero entonces abrí los ojos, miré la fotografía enmarcada de Javier que tenía sobre mi escritorio, una foto tomada el día de su graduación universitaria, donde sonreía con ese orgullo juvenil que solo los jóvenes que tienen todo el futuro por delante pueden mostrar. Y sentí cómo la determinación reemplazaba al cansancio. No voy a descansar hasta que haya justicia, hijo. Le prometí a esa imagen congelada en el tiempo. No me importa cuánto tiempo tome o cuánto me cueste. Voy a asegurarme de que Daniela y Ricardo paguen por lo que te hicieron. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde Javier solía jugar cuando era niño, y recordé todos esos momentos felices cuando él corría entre los árboles persiguiendo mariposas y riendo con esa risa cristalina que era como música para mis oídos. Esa noche no pude dormir y me quedé despierta en mi cama mirando el techo, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas sobre todo lo que había descubierto y todo lo que aún quedaba por descubrir. Pero entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó sobresaltándome en la oscuridad. Era Mauricio, y su voz sonaba urgente y agitada de una manera que inmediatamente me puso en alerta máxima. Señora Álvarez, perdone que la llame a esta hora, pero acaba de ocurrir algo que necesita saber inmediatamente, dijo sin esperar a que yo respondiera. Mis agentes que están vigilando la casa de Daniela acaban de reportar que ella y Ricardo salieron precipitadamente hace 20 minutos con varias maletas y se dirigieron al aeropuerto. Me senté en la cama con el corazón, latiéndome aceleradamente mientras procesaba esta información, y comprendí inmediatamente lo que significaba porque Daniela había decidido que el riesgo de quedarse era demasiado grande, y había optado por huir con lo que pudiera llevarse, antes de que yo pudiera actuar. ¿Hacia dónde van?, pregunté, intentando mantener mi voz calmada, aunque por dentro sentía pánico, ante la posibilidad de que escaparan antes de que pudiera hacer justicia. Según la información que pudimos obtener, compraron boletos en el último vuelo nocturno hacia Madrid que sale en 2 horas, respondió Mauricio. Es un vuelo directo, y si logran abordarlo, va a ser muy difícil traerlos de vuelta, especialmente considerando que Ricardo tiene contactos en España. No podemos permitir que escapen, dije levantándome de la poseída cama y comenzando a vestirme rápidamente,
mientras sostenía el teléfono entre mi oído y mi hombro. Tiene que haber alguna manera de detenerlos antes de que aborden ese avión. He estado pensando en eso, señora Álvarez, dijo Mauricio con un tono que indicaba que ya había estado considerando opciones, y creo que tenemos una oportunidad si actuamos rápidamente porque verá, tengo un contacto en la policía aeroportuaria, un comandante que me debe algunos favores. Y si le presentamos las pruebas que tenemos sobre el sabotaje del coche de su hijo, él podría ordenar que detengan a Ricardo para interrogatorio mientras verifican la información. ¿Y eso nos daría tiempo suficiente para presentar cargos formales?, pregunté mientras terminaba de vestirme y buscaba las llaves de mi coche. Nos daría al menos 24 horas, confirmó Mauricio. Tiempo suficiente para que los fiscales revisen las pruebas y decidan si hay mérito para presentar cargos formales de homicidio y conspiración. Hazlo, ordené sin dudarlo ni un segundo. Llama a tu contacto ahora mismo y dile que voy en camino al aeropuerto con todos los documentos que necesite ver. Entendido, señora Álvarez, dijo Mauricio. Nos vemos allá. Colgué el teléfono y bajé corriendo las escaleras de mi casa, casi tropezándome en mi prisa, mientras agarraba la carpeta con todas las pruebas que había recopilado y salía hacia mi coche estacionado en el Pumira. Garaje. El viaje al aeropuerto normalmente tomaba 40 minutos, pero esa noche lo hice en 25, conduciendo a velocidades que probablemente hubieran escandalizado a mi difunto esposo, que siempre había sido tan prudente al volante. Pero yo no tenía tiempo para la prudencia, porque cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de que Daniela y Ricardo escaparan de la justicia. Llegué al aeropuerto y encontré a Mauricio esperándome en la entrada de la terminal internacional junto a un hombre corpulento vestido con uniforme de policía que supuse era el comandante del que me había hablado. Señora Álvarez, me saludó Mauricio haciendo las presentaciones rápidamente. Este es el comandante Rodrigo Fuentes, de la Policía Aeroportuaria. Señora, dijo el comandante, estrechando mi mano con un apretón firme. Mauricio me ha contado sobre su situación y lamento mucho la pérdida de su hijo, pero necesito que entienda que lo que me está pidiendo es altamente irregular y solo puedo justificarlo si las pruebas que tiene son realmente sólidas. Lo son, comandante, le aseguré entregándole la carpeta. Aquí tiene todo lo que necesita ver. Las piezas saboteadas del coche de mi hijo, los informes del mecánico, las grabaciones de seguridad que muestran a Ricardo Mendoza en el taller, los antecedentes criminales de Ricardo, incluyendo su conexión con un caso similar de asesinato en España, las transferencias bancarias sospechosas de la cuenta de mi nuera hacia la cuenta de Ricardo y mucho más. El comandante Fuentes abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos con expresión seria y concentrada mientras Mauricio y yo esperábamos en silencio tenso, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, porque sabía que en algún lugar de ese aeropuerto, Daniela y Ricardo estaban haciendo el check-in para su vuelo, acercándose cada vez más a su escape. Después de lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo 5 minutos, el comandante cerró la carpeta y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que parecía mezclar respeto profesional con algo que podría haber sido compasión. «Esto es suficiente para justificar una detención temporal», declaró finalmente. «Voy a ordenar que intercepten a Ricardo Mendoza antes de que pase por el control de seguridad y lo traigan para interrogatorio». «¿Y Daniela?», pregunté porque no podía permitir que mi nuera escapara mientras Ricardo era detenido. «Técnicamente no tenemos pruebas directas que la vinculen con el sabotaje», admitió el comandante con cierta reluctancia, «pero puedo ordenar que la detengan también para interrogatorio como testigo material, dado que era la esposa de la víctima, y podría tener información relevante sobre los movimientos de Ricardo». «Hágalo. Leliva», rogué sin importarme que mi voz sonara desesperada. «Por favor, comandante, no puede dejar que escapen». El comandante asintió y sacó su radio para dar las órdenes correspondientes, mientras yo sentía cómo mis piernas temblaban por la tensión acumulada y tuve que apoyarme en el brazo de Mauricio para no caerme. «Lo logramos, señora Álvarez.
me susurró Mauricio con algo parecido al alivio en su voz. Los vamos a detener. Pero yo no me permití sentir alivio todavía, porque había aprendido durante mis 70 años de vida que nada estaba garantizado hasta que realmente sucedía, y que celebrar la victoria antes de tiempo era la manera más segura de terminar derrotado. Pasaron 10 minutos eternos durante los cuales el comandante Fuentes estuvo en constante comunicación con sus oficiales a través de la radio y finalmente recibió la confirmación que estábamos esperando. «¿Los tenemos?», anunció con satisfacción profesional. «Ricardo Mendoza y Daniela Álvarez han sido detenidos en el área de check-in y están siendo trasladados a las oficinas de seguridad del aeropuerto para interrogatorio». Sentí como algo dentro de mí se liberaba, finalmente, y tuve que parpadear varias veces para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse, porque este era el primer paso real hacia la justicia para mi hijo. Y por primera vez, desde su muerte, sentí que quizás, solo quizás, iba a poder cumplir la promesa que le había hecho. «¿Puedo verlos?», pregunté al comandante sabiendo que probablemente no era apropiado, pero necesitando desesperadamente confrontar a los asesinos de mi hijo cara a cara, ahora que estaban finalmente capturados. El comandante dudó por un momento, pero luego asintió lentamente. «Puede venir conmigo a las oficinas de seguridad», concedió, «pero tendrá que observar desde detrás del cristal de observación y no podrá hablar con ellos directamente porque eso podría comprometer el interrogatorio». «Entiendo», acepté porque estar en la misma habitación con Daniela y Ricardo sin poder decirles todo lo que sentía iba a ser una tortura, pero al menos iba a poder verlos, iba a poder ver sus caras cuando se dieran cuenta de que su plan había fallado y de que iban a pagar por lo que habían hecho. Seguimos al comandante Fuentes a través de una serie de pasillos del aeropuerto que los pasajeros normales nunca ven, y finalmente llegamos a un área de oficinas donde había varias salas de interrogatorio con ventanas de vidrio unidireccional. El comandante nos llevó a una sala de observación desde donde podíamos ver directamente a la sala de interrogatorio contigua, y lo que vi me llenó simultáneamente de satisfacción y de rabia, porque allí sentados en sillas de plástico, incómodas, esposados y con expresiones de shock y pánico, estaban Daniela y Ricardo. Daniela ya no se veía como la mujer arrogante y confiada que me había amenazado en el cementerio solo horas antes, y ahora su caro maquillaje estaba corrido por las lágrimas, su perfecta melena estaba despeinada y sus manos esposadas temblaban visiblemente mientras miraba alrededor de la sala de interrogatorio, como un animal atrapado buscando una salida que no existía. Ricardo, por su parte, intentaba mantener una fachada de calma e indiferencia, pero yo podía ver el miedo en sus ojos, ese tipo de miedo que solo siente un criminal experimentado cuando finalmente se da cuenta de que esta vez no va a poder escapar tan fácilmente como lo había hecho en el pasado. «¿Cuánto tiempo pueden mantenerlos detenidos?», pregunté al comandante Fuentes sin apartar la vista de la pareja que había destruido mi vida. «Como le dije antes, tenemos 24 horas para interrogarlos y presentar cargos formales», respondió el comandante. «Después de eso, tendremos que liberarlos o arrestarlos oficialmente y esa decisión dependerá del fiscal». «Ya he contactado al fiscal del distrito», intervino Mauricio, mostrándome su teléfono. «Está revisando las pruebas que le envié y ha prometido que tendrá una decisión antes del amanecer». «Bien», dije sintiendo cómo algo de mi fortaleza habitual regresaba ahora que podía ver resultados concretos de mis acciones. «Entonces, esperaremos». En ese momento un oficial de policía entró a la sala de interrogatorio donde estaban detenidos Daniela y Ricardo y colocó sobre la mesa frente a ellos una serie de fotografías y documentos que reconocí inmediatamente como parte de las pruebas que yo había entregado. Vi cómo Daniela miraba las fotografías y su rostro se ponía cada vez más pálido, mientras que Ricardo mantenía su expresión neutra, aunque noté cómo sus manos esposadas se cerraban en puños apretados. «Señora Daniela Álvarez», comenzó el oficial con voz formal y autoritaria, «está usted siendo interrogada en relación con la muerte sospechosa de su esposo, Javier Álvarez, ocurrida hace 3 días,
en lo que inicialmente se catalogó como un accidente automovilístico, pero que nuevas evidencias sugieren podría haber sido un homicidio premeditado. Esto es ridículo, protestó Daniela con voz chillona y desesperada. Mi esposo murió en un accidente. Los frenos de su coche fallaron. Fue una tragedia terrible, pero fue un accidente. ¿Puede usted explicar? Entonces, continuó el oficial imperturbable señalando una de las fotografías, porque hay grabaciones de seguridad que muestran al señor Ricardo Mendoza aquí presente, visitando el taller mecánico donde se realizaba el mantenimiento del vehículo de su esposo 2 semanas antes del accidente. Vi cómo Daniela volteaba a mirar a Ricardo con expresión de pánico y confusión, como si no supiera cómo responder a esa pregunta. Y Ricardo, por su parte, seguía manteniendo su silencio, aunque pude ver cómo una vena en su cuello comenzaba a palpitar visiblemente por la tensión. Yo no sé nada sobre eso, balbuceó Daniela finalmente. No sé por qué Ricardo habría ido a ese taller. Quizás fue una coincidencia. ¿Una coincidencia?, repitió el oficial con tono escéptico. ¿Le parece una coincidencia que el señor Mendoza visitara específicamente el taller donde se mantenía el coche de su esposo, y que 2 semanas después los frenos de ese coche fueran saboteados, causándolo con nudo-cera? ¿Un accidente mortal? Yo no sabía nada, insistió Daniela ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas arruinando lo poco que quedaba de su maquillaje. Yo amaba a mi esposo. Jamás le habría hecho daño. ¿Entonces puede explicar estas transferencias bancarias?, preguntó el oficial colocando frente a ella otro documento. Transferencias por cantidades significativas de su cuenta conjunta con su esposo hacia la cuenta del señor Mendoza, transferencias realizadas durante los últimos 6 meses. Daniela abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido, y simplemente se quedó mirando los documentos como si no pudiera comprender lo que estaba viendo o como positado. Si estuviera tratando desesperadamente de encontrar alguna explicación que pudiera sonar creíble. ¿Eran préstamos?, dijo finalmente con voz débil. Ricardo estaba atravesando dificultades financieras y yo le estaba ayudando. Eso no prueba nada. ¿Préstamos?, repitió el oficial arqueando una ceja. Y Mino, ¿puede explicar por qué estos préstamos coinciden exactamente con las cantidades que fueron pagadas a un mecánico corrupto que admitió haber saboteado los frenos del coche de su esposo? Vi cómo Daniela se desmoronaba completamente en ese momento y comenzaba a sollozar incontrolablemente mientras repetía una y otra vez que ella no sabía nada, que no había hecho nada malo, que todo era un terrible malentendido, pero sus protestas sonaban huecas, incluso para mis oídos. Y yo sabía que el oficial tampoco le estaba creyendo ni una palabra. Entonces el oficial se volvió hacia Ricardo, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, observando todo el interrogatorio con expresión cuidadosamente neutral. Señor Mendoza, dijo el oficial, tengo aquí su historial criminal que incluye condenas previas por fraude y extorsión en España, así como conexiones con un caso de asesinato que nunca pudo ser probado, pero que sigue abierto en los archivos policiales de Lorreña, Madrid. Ricardo finalmente habló con voz, sorprendentemente calmada y controlada, considerando las circunstancias. Yo he pagado por mis crímenes anteriores, dijo con frialdad. Cumplí mi condena, y desde entonces he vivido como un ciudadano respetuoso de la ley. Así que no sé qué tiene que ver mi pasado con este supuesto caso que están tratando de construir contra mí. Tiene que ver con la ley. Hecho de que usted tiene un patrón, explicó el oficial con paciencia profesional. Un patrón de acercarse a mujeres adineradas, seducirlas, convencerlas de que asesinen a sus esposos, y luego quedarse con el dinero. Eso es una acusación absurda sin ningún fundamento, protestó Ricardo, aunque pude ver cómo algo en su expresión se endurecía revelando por un momento al depredador que se escondía detrás de la máscara de respetabilidad. ¿Es absurda?, preguntó el oficial sacando ahora otra carpeta. Porque tengo aquí testimonios de 3 mujeres diferentes en España que lo acusan de exactamente el mismo tipo de conducta, y aunque nunca pudieron probar nada concluyente en esos casos, el patrón es innegable.
Vi cómo Ricardo finalmente perdía algo de su compostura y apretaba la mandíbula mientras miraba fijamente al oficial, con ojos llenos de odio apenas contenido. «No voy a decir nada más sin mi abogado presente», declaró finalmente cruzándose de brazos todo lo que las esposas le permitían. «Ese es su derecho», concedió el oficial. «Pero déjeme decirle algo, señor Mendoza, con o sin su cooperación, vamos a probar que usted y la señora Álvarez conspiraron para asesinar a Javier Álvarez, y cuando lo hagamos, ambos van a pasar el resto de sus vidas en prisión». El oficial salió de la sala de interrogatorio, dejando a Daniela y Ricardo solos, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre en las venas, porque en cuanto pensaron que estaban solos, Ricardo se volvió hacia Daniela y le susurró algo al oído con expresión furiosa. «¿Pueden amplificar el audio?», pregunté urgentemente al comandante Fuentes, señalando hacia la sala de interrogatorio. El comandante presionó algunos botones en un panel de control, y de repente pudimos escuchar claramente lo que Ricardo le estaba diciendo a Daniela. «Esto es tu culpa, estúpida», siseaba Ricardo con veneno en su voz. «Te dije que teníamos que irnos inmediatamente después del funeral, pero no. Tú tenías que confrontar a la vieja y amenazarla como una idiota». «No sabía que ella tenía todas esas pruebas», sollozaba Daniela. «Me dijiste que habías cubierto todas las pistas, que nadie podría conectarte con el sabotaje». «Y las había cubierto», respondió Ricardo furioso, «pero no conté con que esa vieja bruja fuera tan inteligente y persistente. Debimos haberla eliminado a ella también cuando tuvimos la oportunidad». Sentí cómo mi sangre se convertía en hielo al escuchar esas palabras, porque acababan de confirmar no solo que habían asesinado a mi hijo, sino que también habían considerado asesinarme a mí, y probablemente lo habrían hecho si yo no hubiera actuado tan rápidamente. «Esta conversación está siendo grabada», me informó el comandante Fuentes con expresión satisfecha. «Es una confesión en toda regla, y será más que suficiente para que el fiscal presente cargos formales de homicidio en primer grado y conspiración para cometer asesinato». «¿Cuánto tiempo pasarán en prisión?», pregunté con voz temblorosa, porque necesitaba saber que iban a pagar adecuadamente por lo que habían hecho. «En México, el homicidio premeditado puede llevar de 20 a 50 años de prisión», explicó el comandante. «Y considerando las circunstancias agravantes de este caso, el hecho de que fue planeado cuidadosamente, que involucraba sabotaje y que tenían la intención de cometer más asesinatos, yo diría que están viendo el máximo de la sentencia. 50 años. Repetí saboreando esas palabras, porque significaban que tanto Daniela como Ricardo pasarían el resto de sus vidas útiles, pudriéndose en una celda de prisión, pagando por el crimen que habían cometido contra mi hijo. Mauricio puso su mano en mi hombro, en un gesto de apoyo silencioso, y por primera vez, desde la muerte de Javier, sentí algo parecido a la paz, comenzando a filtrarse a través de las grietas de mi dolor, porque sabía que la justicia finalmente iba a ser servida. Pasamos las siguientes horas en esa sala de observación, viendo cómo diferentes oficiales entraban y salían de la sala de interrogatorio para hacer más preguntas, para presentar más pruebas y para construir el caso que eventualmente enviaría a Daniela y Ricardo a prisión por el resto de sus vidas. Alrededor de las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el cielo a través de las ventanas del aeropuerto, el comandante Fuentes recibió una llamada en su teléfono celular, y después de una breve conversación se volvió hacia mí con una sonrisa. «Era el fiscal del distrito», anunció. «Ha revisado todas las pruebas, incluyendo la grabación de la confesión de Ricardo y Daniela, y ha decidido presentar cargos formales de homicidio en primer grado, conspiración para cometer asesinato y sabotaje criminal contra ambos». «Gracias, comandante», dije sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a correr por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y entrene, no de dolor. «Gracias por creerme y por ayudarme a hacer justicia para mi hijo». «No tiene que agradecerme, señora Álvarez», respondió el comandante con respeto genuino en su voz. «Solo estoy haciendo mi trabajo, pero déjeme decirle que pocas veces he visto a alguien luchar tan ferozmente por la justicia como usted lo ha hecho, y su hijo estaría muy orgulloso».
Esas palabras me rompieron completamente. Comencé a sollozar abiertamente mientras Mauricio me sostenía, impidiendo que me cayera, porque mis piernas ya no podían sostenerme después de toda la tensión de esa noche. Interminable. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, cuando finalmente pude recuperar algo de compostura. Ahora Daniela y Ricardo serán transferidos a la cárcel del distrito, donde permanecerán hasta su audiencia preliminar, explicó el comandante. Esa audiencia probablemente se llevará a cabo dentro de las próximas 48 horas, y ahí un juez determinará si hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. ¿Y usted cree que las hay?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sin ninguna duda, afirmó el comandante categóricamente. Con las pruebas físicas, los testimonios, las grabaciones de seguridad, el historial criminal de Ricardo y esa confesión grabada, este caso es sólido como una roca. Mauricio me llevó de regreso a mi coche porque yo estaba demasiado agotada emocional y físicamente para conducir, y durante el trayecto a mi casa me quedé en silencio mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba a un nuevo día, sin saber nada del drama que se había desarrollado en el aeropuerto durante la noche. Cuando llegué a mi casa, fui directamente a mi habitación y me dejé caer en la cama sin siquiera quitarme la ropa. Y por primera vez, desde la muerte de Javier, logré dormir profundamente durante varias horas, sin pesadillas, sin despertar sobresaltada, sin ese dolor constante, oprimiéndome el pecho. Desperté alrededor del mediodía con la sensación de que algo fundamental había cambiado en mi vida, y aunque el dolor por la pérdida de mi hijo seguía ahí, y probablemente estaría ahí por el resto de mis días, ahora también había algo más. Había la certeza de que había hecho justicia, de que los asesinos de mi hijo iban a pagar por su crimen. Me levanté y bajé a la cocina donde preparé café fuerte y tostadas, mientras escuchaba los mensajes que se habían acumulado en mi teléfono durante las horas que había estado durmiendo. Había varios mensajes de Mauricio, informándome sobre los últimos desarrollos del caso. Había un mensaje del comandante Fuentes, confirmando que Daniela y Ricardo habían sido oficialmente arrestados y acusados, y había un mensaje de mi abogado solicitándome una reunión urgente para discutir las implicaciones legales de todo lo que había ocurrido. Pero había un mensaje en particular que me llamó la atención y era de un número desconocido, un mensaje de voz que decía simplemente: «Señora Álvarez, soy Patricia Moreno, y tengo información sobre Ricardo Mendoza que creo que le va a interesar mucho. Por favor, llámeme lo antes posible». Inmediatamente devolví la llamada intrigada por quién podría ser esta Patricia Moreno y qué información podría tener sobre Ricardo que yo aún no conociera. Una mujer contestó al segundo timbre con voz temblorosa y claramente nerviosa. «¿Señora Álvarez?», preguntó antes de que yo pudiera decir nada. «Sí, soy yo», confirmé. «Usted me dejó un mensaje diciendo que tenía información sobre Ricardo Mendoza». «Sí, señora», respondió Patricia con voz que revelaba años de sufrimiento acumulado. «Vi en las noticias que habían arrestado a Ricardo y a su cómplice por el asesinato de su hijo, y sentí que tenía que contactarla porque verá, hace 5 años Ricardo hizo exactamente lo mismo con mi familia». Sentí como mi corazón se aceleraba mientras escuchaba a esta mujer desconocida contándome una historia que era dolorosamente familiar. «Mi hermana Mónica», continuó Patricia con voz quebrada, «estaba casada con un hombre muy rico en Madrid, un empresario exitoso llamado Andrés, y entonces conoció a Ricardo en un casino, y él la sedujo, la convenció de que su esposo no la apreciaba, de que merecía algo mejor, y finalmente la convenció de que la única manera de ser libre y quedarse con todo el dinero era matar a Andrés. «Lo sé», dije suavemente. «El investigador que contraté encontró referencias a ese caso en los archivos policiales de Madrid». «Lo que quizás no sepa», dijo Patricia, «es que después de que Mónica envenenó a Andrés y la policía comenzó a investigar, Ricardo simplemente desapareció dejándola sola para enfrentar las consecuencias. Y aunque nunca pudieron probar nada concluyente, Mónica fue ostracizada socialmente. Perdió todo su dinero en abogados y eventualmente se suicidó hace 3 años. Lo siento mucho»,
dije sintiendo genuina compasión por esta mujer y por su hermana, que había sido otra víctima de Ricardo. Eso debe haber sido terrible para usted y su familia. Lo fue, admitió Patricia, pero lo que realmente me destruyó fue saber que Ricardo había escapado sin ninguna consecuencia, que simplemente se había mudado a otro país para encontrar nuevas víctimas y que nadie podía detenerlo. Y por eso cuando vi las noticias sobre su arresto, sentí que finalmente, después de todos estos años, iba a haber justicia, no solo para su hijo, sino también para mi hermana y para todas las otras mujeres que Ricardo ha destruido. ¿Estaría dispuesta a testificar?, pregunté, porque me di cuenta de que el testimonio de Patricia podría ser crucial para establecer el patrón de comportamiento de Ricardo y demostrar que esto no había sido un crimen aislado, sino parte de una serie de crímenes similares. Por supuesto, respondió Patricia sin dudarlo, haré lo que sea necesario para asegurarme de que ese monstruo nunca más pueda hacer daño a otra familia. Entonces voy a ponerla en contacto con el fiscal que está manejando el caso, le dije, y con mi investigador privado, para que puedan tomar su declaración formal. Después de colgar con Patricia, inmediatamente llamé a Mauricio para informarle sobre esta nueva testigo, y él se mostró tan entusiasmado como yo, porque el testimonio de Patricia podría ser la pieza final que necesitábamos para asegurar una condena sin posibilidad de apelación. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad legal, con reuniones con abogados, con el fiscal, con el comandante Fuentes y con otros investigadores que estaban ayudando a construir el caso contra Daniela y Ricardo. La audiencia preliminar se llevó a cabo como estaba programado 48 horas después del arresto, y yo asistí sentándome en la sala del tribunal, observando mientras el fiscal presentaba las pruebas ante el juez y mientras los abogados de defensa de Daniela y Ricardo intentaban desesperadamente argumentar que no había suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. Pero el juez, un hombre de mediana edad con expresión seria y penetrante, escuchó todos los argumentos y después de revisar las pruebas, incluyendo la grabación de la confesión de Ricardo y Daniela en la sala de interrogatorio, declaró que había causa probable más que suficiente y ordenó que ambos acusados permanecieran en prisión sin derecho a fianza hasta el juicio. Vi cómo Daniela rompía en llanto cuando escuchó la decisión del juez y cómo Ricardo mantenía su expresión de piedra, aunque pude ver cómo sus manos apretaban los reposabrazos de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Después de la audiencia, el fiscal me buscó en el pasillo del tribunal para informarme que el juicio estaba programado para comenzar en 3 meses y que esperaba obtener una condena por homicidio en primer grado que llevaría a ambos acusados a prisión durante décadas. Señora Álvarez, me dijo con seriedad profesional, quiero que sepa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que se haga justicia para su hijo, pero necesito prepararla para el hecho de que el juicio va a ser difícil emocionalmente, porque va a tener que revivir todos los detalles de la muerte de Javier y va a tener que enfrentar a Daniela y Ricardo en la sala del tribunal. Lo sé, respondí con voz firme, y estoy preparada para eso, porque he llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Durante los siguientes 3 meses, mientras esperaba que comenzara el juicio, intenté reconstruir algo parecido a una vida normal. Pero la verdad era que cada día era una lucha constante entre el dolor por la pérdida de mi hijo y la determinación de ver que se hiciera justicia. Patricia Moreno había viajado desde España para dar su testimonio, y nos habíamos convertido en algo parecido a amigas unidas por el dolor compartido y por nuestra común necesidad de ver a Ricardo Mendoza pagar por sus crímenes, y ella me contó historias sobre su hermana Mónica que me recordaban tanto a las historias que yo podría haber contado sobre Javier si hubiera tenido la oportunidad. También durante ese tiempo, el investigador de Mauricio había conseguido contactar con otras 2 mujeres en diferentes países que habían tenido experiencias similares con Ricardo, mujeres que habían sido seducidas y manipuladas, pero que habían logrado escapar antes de llegar al punto de cometer asesinato. Y ambas estaban dispuestas a testificar sobre el patrón de comportamiento de Ricardo. Cuando finalmente llegó el día del juicio,
Me desperté temprano y me vestí con un traje negro sobrio que había usado para el funeral de Javier, porque sentía que era apropiado honrar su memoria de esa manera. Y mientras me miraba en el espejo, vi a una mujer de 70 años que había envejecido décadas en solo unos meses, pero que también había encontrado una fortaleza interior que no sabía que existía. Mauricio pasó a recogerme en su coche, y durante el trayecto al tribunal me dio instrucciones sobre qué esperar y cómo comportarme cuando me llamaran a testificar. Pero yo apenas escuchaba, porque mi mente estaba enfocada completamente en lo que estaba por venir. La sala del tribunal estaba llena de periodistas y curiosos que habían seguido el caso en las noticias porque la historia de una madre de 70 años desenmascarando a los asesinos de su hijo y luchando incansablemente por la justicia había capturado la imaginación del público mexicano. Tomé mi lugar en la galería del público y por primera vez desde la audiencia preliminar volví a ver a Daniela y Ricardo sentados en la mesa de la defensa, flanqueados por sus abogados, y ambos lucían muy diferentes de las personas arrogantes y confiadas que habían sido antes del arresto. Daniela había perdido peso, y su rostro mostraba las marcas del estrés y el insomnio con ojeras profundas y una palidez enfermiza que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar, mientras que Ricardo parecía haber envejecido 10 años en 3 meses con canas que no estaban ahí antes, y arrugas profundas alrededor de sus ojos y boca. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura del fiscal, quien presentó el caso de manera clara y convincente, explicando cómo Ricardo Mendoza había seducido a Daniela Álvarez, cómo juntos habían planeado el asesinato de Javier Álvarez para quedarse con su herencia, cómo habían saboteado su coche causando su muerte, y cómo después habían intentado extorsionar a la madre de la víctima para que les entregara sus propiedades. Luego los abogados de defensa presentaron su caso argumentando que todo era circunstancial, que no había pruebas directas que conectaran a sus clientes con el sabotaje del coche de Javier, y que la grabación de la supuesta confesión había sido obtenida de manera irregular y debería ser excluida como evidencia. Pero el fiscal estaba preparado para cada uno de esos argumentos, y durante los siguientes días presentó una letanía de testigos y pruebas que construyeron un caso absolutamente devastador contra Daniela y Ricardo. El mecánico que había sido sobornado para sabotear el coche de Javier testificó identificando a Ricardo como el hombre que le había pagado para hacer el trabajo y explicando exactamente cómo había manipulado los frenos para que fallaran en Tamiera, el momento preciso. El investigador forense, que había examinado los restos del coche de Javier, testificó sobre sus hallazgos, confirmando que los frenos habían sido deliberadamente saboteados y que no había ninguna manera de que hubiera sido un fallo mecánico natural. El oficial de policía, que había interrogado a Daniela y Ricardo en el aeropuerto, testificó sobre la grabación de su confesión, y el juez, después de revisar cuidadosamente las circunstancias bajo las cuales había sido obtenida, decidió que era admisible como evidencia. Patricia Moreno testificó sobre lo que le había ocurrido a su hermana en España y cómo Ricardo había usado exactamente las mismas tácticas de manipulación y seducción que había usado con Daniela, estableciendo un patrón claro de comportamiento criminal. Las otras 2 mujeres que habían tenido experiencias con Ricardo también testificaron agregando más evidencia al patrón de depredación y manipulación que había caracterizado su vida durante años. Los expertos bancarios testificaron sobre las transferencias sospechosas de dinero desde las cuentas de Daniela hacia las cuentas de Ricardo justo antes de la muerte de Javier. Y finalmente, llegó mi turno de testificar, y cuando el fiscal me llamó al estrado, sentí como mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar con la cabeza en alto, porque sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que podría contar la verdad sobre lo que Daniela y Ricardo le habían hecho a mi hijo. Bajo juramento relaté todo lo que había ocurrido desde el día del funeral, cuando Daniela me había amenazado junto a la tumba de Javier, hasta mi investigación, que había revelado la verdad sobre su asesinato, y durante todo mi testimonio. Mantuve mi voz firme y clara, aunque por dentro estaba destrozada por el dolor de tener que revivir cada detalle horrible. Los abogados de defensa intentaron desacreditar mi testimonio,
sugiriendo que yo estaba siendo movida por el dolor y el deseo de venganza más que por hechos reales. Pero yo me mantuve firme en cada una de mis declaraciones, y cuando finalmente terminaron de interrogarme, sentí que había cumplido con mi deber hacia mi hijo. El momento culminante del juicio llegó cuando el fiscal reprodujo en la sala del tribunal la grabación de la conversación entre Daniela y Ricardo en la sala de interrogatorio del aeropuerto, y el silencio que llenó la sala cuando se escuchó a Ricardo admitiendo el crimen y lamentando no haberme eliminado a mí también, fue absoluto y pesado como una losa de plomo. Vi cómo Daniela hundía su rostro entre sus manos sollozando, y cómo Ricardo apretaba la mandíbula mirando fijamente hacia adelante, negándose a mostrar ninguna emoción, pero sabiendo que acababa de escuchar la evidencia que lo condenaría. Después de 2 semanas de testimonios y presentación de pruebas, el caso finalmente fue entregado al jurado para su deliberación, y yo me quedé esperando en el pasillo del tribunal junto con Mauricio, Patricia y varios otros que me habían apoyado durante este proceso largo y doloroso. Las horas de espera fueron tortuosas y cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad, porque sabía que mi vida y mi capacidad para encontrar algún tipo de paz dependían del veredicto que ese grupo de 12 personas estaban deliberando detrás de esas puertas cerradas. Finalmente, después de 8 horas de deliberación, el jurado regresó a la sala del tribunal y el juez preguntó si habían alcanzado un veredicto. Sí, su señoría, respondió la presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con expresión seria. Hemos alcanzado un veredicto unánime. En el caso del Estado contra Daniela Álvarez, en el cargo de homicidio en primer grado, preguntó el juez con voz solemne. ¿Cómo encuentra el jurado a la acusada? ¿Culpable, su señoría?, declaró la presidenta del jurado, y escuché cómo un murmullo recorría la sala del tribunal. En el caso del Estado contra Ricardo Mendoza, en el cargo de homicidio en primer grado, continuó el juez, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable, su señoría, repitió la presidenta, y esta vez el murmullo fue más fuerte, mezclado con algunos aplausos, que el juez silenció inmediatamente golpeando su mazo. Sentí como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de justicia, de la certeza de que finalmente, después de meses de lucha, había logrado lo que me había propuesto. El juez declaró un receso hasta la audiencia de sentencia que se llevaría a cabo una semana después, y mientras la sala del tribunal se vaciaba, yo me quedé sentada en mi lugar, mirando hacia donde Daniela y Ricardo estaban siendo esposados, llevados de regreso a prisión. Por un momento Daniela volteó a mirarme, y en sus ojos vi algo que podría haber sido arrepentimiento o quizás solo autocompasión. Pero ya no me importaba porque su destino estaba sellado, y nada de lo que dijera o hiciera ahora podría cambiar eso. La semana siguiente regresé al tribunal para la audiencia de sentencia, donde el juez escucharía las declaraciones de impacto de las víctimas antes de pronunciar la sentencia final. Me dieron la oportunidad de hablar, y me paré frente a Daniela y Ricardo, mirándolos directamente a los ojos, mientras les decía todo lo que había guardado durante meses. Ustedes no solo mataron a mi hijo, dije con voz que temblaba por la emoción contenida. También destruyeron mi vida, mi futuro, mi razón de existir porque Javier era todo para mí, y ustedes me lo arrebataron por pura codicia, por dinero que ni siquiera llegaron a disfrutar, porque su avaricia fue más grande que su inteligencia. Daniela, continué volteando hacia mi nuera, quien mantenía su rostro hacia abajo incapaz de mirarme a los ojos. Tú viviste en mi casa, comiste en mi mesa, te consideré parte de mi familia, y así me pagaste, asesinando al hombre que te amó y que te dio todo lo que tenías. Y ahora vas a pasar el resto de tu vida recordando que cambiaste el amor verdadero por 30 monedas de plata que nunca llegaste a tocar. Luego me volví hacia Ricardo, quien finalmente me sostuvo la mirada con esos ojos fríos, calculadores que ahora parecían vacíos de toda la confianza que alguna vez habían contenido. Y tú, Ricardo Mendoza, dije con todo el desprecio que pude reunir en mi voz, eres un depredador, un parásito que se alimenta del dolor y la debilidad de otros, pero finalmente encontraste a alguien que no se dejó victimizar,
alguien que luchó y que te derrotó, y espero que cada día que pases en prisión recuerdes que fue una mujer de 70 años la que puso fin a tu carrera de destrucción. Después de mi declaración, el juez pronunció la sentencia. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal con la autoridad final de la ley. Daniela Álvarez, declaró el juez, mirándola con expresión de profundo desagrado. Usted ha sido encontrada culpable de homicidio en primer grado, conspiración para cometer asesinato y sabotaje criminal. Y considerando la naturaleza premeditada y atroz de sus crímenes, así como el hecho de que traicionó los votos sagrados del matrimonio para cometer este acto horrible por codicia pura, la sentenció a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Vi cómo Daniela se desmoronaba completamente en ese momento, cayendo de rodillas y sollozando incontrolablemente mientras sus abogados intentaban sostenerla y consolarla, pero yo no sentí ninguna compasión por ella, porque había tenido su oportunidad de hacer lo correcto y había elegido el camino del crimen, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Ricardo Mendoza, continuó el juez volviéndose hacia el hombre que había sido el cerebro detrás de todo. Usted ha sido encontrado culpable de los mismos cargos, pero su caso es incluso más grave, porque tiene un historial documentado de comportamiento similar en otros graves países, y porque sus acciones demuestran un patrón de depredación deliberada y calculada que ha destruido múltiples vidas. Por lo tanto, lo sentencio a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Ricardo recibió la sentencia sin mostrar ninguna emoción visible, simplemente asintiendo levemente, como si hubiera estado esperando exactamente ese resultado. Y cuando los oficiales se lo llevaron esposado de la sala del tribunal, ni siquiera miró hacia atrás. Después de que terminó la audiencia, salí del tribunal rodeada de periodistas que querían entrevistarme, de personas que querían felicitarme por mi victoria y de extraños que simplemente querían tocarme como si yo fuera algún tipo de héroe, pero yo solo quería ir a casa, estar sola con mis pensamientos y finalmente comenzar el largo proceso de sanar. Mauricio me llevó de regreso a mi villa, y antes de que me bajara del coche, me entregó un sobre grueso. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Es mía, factura final por los servicios de investigación, explicó. Pero quiero que sepa, señora Álvarez, que fue un honor trabajar para usted y que si alguna vez necesita cualquier cosa en el futuro, no dude en llamarme. Gracias, Mauricio, dije, estrechando su mano con sincera gratitud. Sin tu ayuda, nunca habría podido lograr esto. Entré a mi casa y la encontré extrañamente silenciosa y vacía, como si el peso de todo lo que había ocurrido hubiera expulsado cualquier rastro de vida y alegría que alguna vez había llenado estos espacios. Caminé lentamente por las habitaciones, recordando momentos más felices cuando Javier era niño y corría por estos mismos pasillos riendo y jugando, cuando mi esposo aún vivía y nuestra familia estaba completa y feliz, cuando el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades infinitas. Finalmente llegué a la habitación de Javier, que había mantenido exactamente como él la había dejado, la última vez que estuvo aquí, y me senté en su cama rodeada de sus pertenencias, sus libros, sus fotografías, los pequeños tesoros que había coleccionado a lo largo de su vida. Lo hice, hijo, susurré al espacio vacío. Hice justicia por ti. Se aseguró de que los que te quitaron la vida pagaran por su crimen, y ahora puedes descansar en paz, sabiendo que no quedaron impunes. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de liberación, porque finalmente, después de meses de lucha, de dolor, de determinación implacable, había cumplido la promesa que le había hecho a mi hijo en su tumba. Pero mientras estaba sentada allí en la habitación de Javier, me di cuenta de algo importante, y era que, aunque había logrado que se hiciera justicia, aunque Daniela y Ricardo estaban en prisión pagando por sus crímenes, nada de eso iba a traer de vuelta a mi hijo, nada iba a llenar el vacío que su muerte había dejado en mi vida. La justicia había sido servida, pero el dolor permanecía, y probablemente permanecería por el resto de mis días, porque ese es el precio que pagamos por amar profundamente a alguien. El conocimiento de que cuando los perdemos una parte de nosotros,
muere con ellos. Pero también me di cuenta de que a través de todo este proceso había descubierto una fortaleza en mí misma que no sabía que poseía. Había descubierto que incluso a los 70 años, incluso devastada por el dolor más profundo que una madre puede experimentar, todavía tenía la capacidad de luchar, de buscar la verdad y de no rendirme ante la injusticia. Y quizás esa era la lección final que mi hijo me había dejado, que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en algo diferente, en una fuerza que nos impulsa a ser mejores, más fuertes, más determinados en nuestra búsqueda de lo que es correcto y justo. Los días siguientes fueron extraños, llenos de una mezcla de alivio y melancolía, porque aunque el juicio había terminado y la justicia había sido servida, yo todavía tenía que encontrar una manera de seguir viviendo sin Javier, de encontrar algún propósito en los años que me quedaban. Patricia Moreno se quedó en México unos días más después del juicio, y pasamos mucho tiempo juntas compartiendo nuestras historias, nuestro dolor y nuestra determinación de asegurarnos de que otras mujeres no cayeran víctimas de depredadores como Ricardo Mendoza. «¿Sabes, Victoria?», me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi jardín. «Creo que deberíamos hacer algo con nuestras experiencias, algo que pueda ayudar a otras personas a reconocer las señales de este tipo de manipulación antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tienes en mente?», pregunté intrigada por la pasión que escuchaba en su voz. «¿Podríamos escribir un libro?», sugirió Patricia, «o comenzar una fundación que eduque a las personas sobre los depredadores financieros y emocionales, que ofrezca recursos a las víctimas y que trabaje con las personas, autoridades para identificar y detener a estos criminales antes de que puedan hacer más daño». La idea resonó profundamente en mí porque me di cuenta de que esa podría ser una manera de dar significado al sufrimiento que tanto ella como yo habíamos experimentado, una manera de transformar la tragedia en algo positivo que pudiera ayudar a otros. «Me gusta esa idea, Patricia», dije sintiendo por primera vez en meses algo parecido al entusiasmo. «De hecho, me gusta mucho». Y así comenzó un nuevo capítulo en mi vida, porque aunque Javier se había ido y aunque el dolor de su pérdida nunca desaparecería completamente, yo había encontrado un nuevo propósito, una nueva razón para levantarme cada mañana. Patricia y yo pasamos los siguientes meses trabajando en la creación de la Fundación Javier Álvarez en memoria de mi hijo, una organización dedicada a educar al público sobre los depredadores financieros y emocionales, a proporcionar recursos y apoyo a las víctimas y a trabajar con las autoridades para identificar y procesar a estos criminales. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva, y pronto teníamos voluntarios de toda América Latina ofreciéndose para ayudar, víctimas compartiendo sus propias historias y donantes, proporcionando los fondos necesarios para expandir nuestro trabajo. También recibí contacto de varias otras mujeres que habían sido víctimas de Ricardo Mendoza o de hombres similares, y cada una de sus historias era desgarradora, pero también inspiradora, porque todas ellas habían sobrevivido, habían encontrado la fortaleza para seguir adelante y ahora querían ayudar a otras. Página 10. Final. Un año después del juicio, me encontraba frente a un auditorio lleno de personas en la conferencia inaugural de la Fundación Javier Álvarez, y mientras miraba esos rostros llenos de esperanza, sentí que finalmente había encontrado paz. Cuando perdí a mi hijo pensé que mi vida había terminado. Comencé con voz firme, pero descubrí que el amor de una madre es más fuerte que la codicia, más fuerte que el mal y más fuerte incluso que la muerte. Hoy Daniela y Ricardo cumplen sus sentencias en prisión, pero mi victoria no está en verlos encerrados, sino en esta fundación que creamos para que otras familias no pasen por el infierno que yo pasé. Después de mi discurso, una mujer llamada Carmen se acercó con gratitud, diciendo que había reconocido las señales de un hombre manipulador gracias a nuestra fundación y había escapado a tiempo, y en ese momento supe que aunque no pude salvar a mi hijo, estaba salvando a otros. En los meses siguientes, la Fundación Javier Álvarez se convirtió en una de las organizaciones más respetadas en América Latina, dedicadas a prevenir el fraude, y cada vida que salvábamos era un tributo a mi hijo. 18 meses después del juicio,
recibí una carta de Daniela desde prisión, diciendo que no pasaba un día sin arrepentirse, y sin ver el rostro de Javier en sus pesadillas, y aunque mi primer instinto fue ignorarla, decidí reunirme con ella una única vez. Cuando la vi en la sala de visitas, casi no la reconocí, porque se había transformado en alguien demacrado y envejecido, con ojos que habían perdido toda su vida. Daniela, el arrepentimiento no borra el crimen, le dije, pero he aprendido que el odio solo me lastima a mí misma, así que aunque nunca pueda perdonarte completamente, necesito soltar ese resentimiento para honrar la memoria de Javier. Entonces le propuse que compartiera su condido historia con otras mujeres para prevenir que cayeran en las mismas manipulaciones, y vi cómo algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos por primera vez. Los años pasaron rápidamente, y la fundación continuó creciendo mientras yo me convertía en una vocera respetada sobre fraude emocional y financiero. En mi 75º cumpleaños, 5 años después de la muerte de Javier, organicé una celebración para el 5º aniversario de la fundación y todos los que habían sido parte de este viaje estaban allí, incluyendo Patricia desde España, Mauricio con su familia y el comandante Fuentes ya retirado, junto con docenas de voluntarios de toda América Latina. Mientras estaba en mi jardín, rodeada de estas personas maravillosas, sentí verdadera alegría mezclada con la tristeza de saber que Javier no estaba allí para ver lo que habíamos logrado. Un brindis por Victoria Álvarez, declaró Patricia, una mujer que nos enseñó que el amor verdadero nunca muere, sino que se transforma en un legado que continúa ayudando a otros. Esa noche me senté sola bajo las estrellas y hablé con Javier como siempre hacía, diciendo: «Lo logramos, hijo. Convertimos tu tragedia en algo hermoso y salvamos vidas». Y el viento sopló suavemente, como si él me estuviera dando su bendición. Así, mi historia, que comenzó con la tragedia más horrible, terminó con la transformación del dolor en un legado de esperanza que continuaría ayudando a otros durante generaciones. Daniela y Ricardo pasarían sus vidas en prisión, pero yo había aprendido que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en transformar el sufrimiento en algo que beneficie a otros. Mi hijo Javier se había ido, pero su espíritu vivía en cada vida que salvábamos y en cada persona que encontraba fortaleza gracias al trabajo de la fundación que llevaba su nombre. Esta es mi historia, la de Victoria Álvarez, una madre que se negó a rendirse y transformó su tragedia en esperanza, porque aprendí que podemos elegir cómo responder al sufrimiento, y yo elegí hacerlo con amor y determinación. Si mi historia inspira a una sola persona a luchar por la justicia, entonces todo el sufrimiento habrá valido la pena, porque ese es el verdadero legado, no lo que dejamos, sino cómo las vidas que tocamos continúan tocando a otros, creando ondas de cambio positivo. Gracias por escuchar mi historia y recuerden que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de mover montañas y crear belleza incluso en medio de la tragedia más profunda.